a Casa de Oración Tijuana, Loma Dorada y Chula Vista. Una iglesia 100% bíblica, 100% cristiana, 100% de Dios. Casa de Oración, su casa. Acompáñenos a recibir. De contemplar tu majestad. Gracias, mi Dios. Es una grande bendición, Padre, que podamos estar delante de tu presencia. Es una grande bendición, Padre, que podamos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y recibir el oportuno socorro. Gracias, mi Dios, por amarnos. Gracias, Padre, por enseñarnos a caminar conforme a tu voluntad. Gracias, Jesús, por encaminarnos en el perfecto camino que lleva al Padre, camino a la salvación. Gracias, Jesús, porque demostraste tu amor viniendo a este mundo, muriendo por cada uno de nosotros y darnos vida eterna. Gracias, Padre, porque en ti somos tus hijos, en Jesucristo somos tus hijos, en Jesucristo podemos tener todas las herencias, mi Dios, que tú has dispuesto para tu pueblo, para tu iglesia que te ama y que, mi Dios, desea hacer tu perfecta voluntad. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Rey bendito. Amén. Gracias, mi Dios. Gracias a Dios. Damos gracias a Dios, hermanos. Una vez más, bienvenidos a esta su casa, Casa de Oración. Damos gracias a Dios por aquellos también que están conectados. Que Dios les siga bendiciendo grandemente y que prosperen en todas las cosas, así como prosperan en su alma. Prosperan en lo espiritual, en esa madurez que Dios quiere darnos. Bendecido domingo tengan todos ustedes. Antes de sentarnos, saludemos hacia las personas que están ahí atrás. Dios les bendiga, pero verdaderamente en el Señor, ¿verdad? En el Señor. Así es de que, y los jovencitos pasen a su salón de clase. Nos sentamos, tomamos nuestro lugar. Sea usted bienvenido a Casa de Oración Tijuana, Loma Dorada y Chula Vista. Una iglesia 100% bíblica, 100% cristiana, 100% de Dios. Casa de Oración, su casa. Acompáñenos a recibir juntos el consejo de Dios todos los días para caminar seguros en Él. Lunes, oración. Martes, estudio bíblico. Miércoles, jueves y viernes, en punto de las 7 p.m., edifiquemos nuestras vidas en su palabra, sus consejos, su voluntad. Mujeres, Loma Dorada, martes y Chula Vista. Mediodía ya. Y damos gracias a Dios porque podemos reunirnos para recibir el consejo de la palabra de Dios y también para enterarnos de quiénes somos en Dios, quiénes somos en Cristo y qué debe ser Dios para cada uno de nosotros. Así es de que, pues, abramos nuestro corazón y recibamos el consejo de la palabra de Dios. Estamos en la serie en las bendiciones de Dios y hoy vamos a compartir con ustedes los tesoros de Dios. Los tesoros de Dios. Vamos a utilizar como fundamento, como referencias bíblicas, se los voy a comentar, Éxodo 19:5, Deuteronomio 28:12, Isaías 33:6, Lucas 18:22 y Mateo 13:44. En donde todos estos versículos bíblicos hacen referencia acerca de 5 aspectos que Dios refiere como tesoro, los cuales considera, comparte y desea que conozcamos, desea el que comprendamos y vivamos atesorando estas tan grandes bendiciones que mucha gente desconoce, pero es lo que Dios estableció en su palabra. Con toda dedicación, con toda paciencia, Dios y nuestro Señor Jesucristo nos explica para que sean parte de nuestra vida en cada uno de nosotros como sus hijos, como su iglesia, como su especial tesoro. Cuando Dios habla en su palabra del término tesoro, hace referencia a que para Él se es una posesión preciada. Algo que Él tiene en su corazón, algo que Él guarda en su corazón, algo que Él cuida, ¿sí? Y que tiene guardado, por llamarlo así, en una cajita o un estuche. Ahí tiene nuestras vidas. ¿Para qué? Para salvaguardarnos, para protegernos, ya que nos considera muy valiosos. Esto es, aquello que Él cuida lo considera muy valioso.
Y eso es lo que Él desea hacer para nosotros, sí, que consideremos que somos su especial tesoro, o nos quiere enseñar a nosotros, nos quiere que nos damos cuenta que somos su especial tesoro. También el término tesoro lleva o tiene la connotación de ser algo que debemos anhelar, ya que representa una riqueza que Dios desea dar a todos aquellos que le amamos. Tesoro también de Dios se refiere a un buen depósito, a una bodega, a una provisión que de Dios desea compartir con todo el mundo. Dios desea compartir todas las cosas, iniciando principalmente con su amor. Desea llenarnos de su amor para que nosotros vivamos en el amor de Dios. Ese tesoro, pues, el mundo muchas veces no lo conoce porque, pues, ¿cómo puede conocer algo que no escudriña? Y todo eso nos vamos a dar cuenta usted y yo a través de su palabra. Mucha gente no lo conoce, mucha gente no lo desea recibir, u otra gente no lo desea tener, simple y sencillamente en su libre decisión. Al igual, esos tesoros, al igual que una herencia que usted puede recibir, pues puede rechazarla, puede repudiarla. De esa misma forma, muchos rechazan aquello que Dios llama tesoro. Ahora, yo le voy a decir esto. ¿Cuántos de ustedes, si tienen una herencia, a ver, levanten la mano, cuántos de ustedes, si tienen una herencia, la repudiarían, la rechazarían? No, ¿verdad que no? Pues nadie, ni que estuviéramos despistados, ¿no? Entonces, ahí es donde viene la situación. ¿Por qué el mundo rechaza las bendiciones de Dios? Pues porque no las conoce, en la realidad, no las conoce. Nadie se ha puesto también a explicarles, pero la iglesia, como explicamos el año pasado, la semana anterior, como explicamos la semana anterior, pues tenemos esa encomienda de parte de Dios, explicar a las personas qué es vivir conforme a la voluntad de Dios. Y que no rechacen por ignorancia, pues todas aquellas bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y una de ellas es que somos su especial tesoro. Y viven, y al desconocer esto, viven al margen de una condición deseada por nuestro Señor. Así es de que acompáñenme por favor a leer estos pasajes bíblicos que seguramente serán de grande bendición para todos nosotros, porque nos vamos a enterar de lo que Dios desea hacer para nosotros y lo que es Dios, debe ser Dios para nosotros. Éxodo 19:5, vayamos ahí al libro de Éxodo capítulo 19 versículo 5. Dice lo siguiente: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Su especial tesoro, hermanos. ¿A qué se refiere Dios en su palabra cuando dice que somos su especial tesoro? Se refiere precisamente a una preciada posesión, algo que Él tiene, algo que dice porque no porque Dios haga la diferencia, sino porque el hombre es el que se sale de la voluntad de Dios. Pero Dios tiene hijos preferidos. Dios tiene hijos preferidos, porque esos hijos preferidos desean permanecer apegados a Él. Como le digo, aunque Dios no hace acepción ni excepción de personas, acepción es que tiene hijos preferidos, favoritos, y excepción de personas que no echa de menos a nadie o no hace menos de nadie. Sí se complace, definitivamente, sí se complace en aquellos que le obedecemos, Y eso precisamente hace una diferencia entre los que hemos decidido creer y obedecerle y los que han decidido voluntariamente rechazarles, ignorarle o desean usarlo solamente muchas veces hasta como un amuleto. Para nuestro Dios, como lo hemos escuchado, somos su especial tesoro. Ahora, ¿qué significa ser su especial tesoro? Bueno, la nueva versión internacional, Éxodo 19:5, dice lo siguiente: si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, pero ustedes serán propiedad exclusiva.
Les comparto esta versión porque habla de una forma con palabras más sencillas, más claras o más entendibles, principalmente cuando vamos iniciando en el consejo, en el caminar con Dios. Sin embargo, yo quiero antes de continuar hacer un apercibimiento a todos y exhortarles a que tengamos cuidado con las versiones que algunas de ellas pues van a ir saliendo. Uno de los propósitos de las nuevas versiones que ya nos hemos dado cuenta, aquellos que escudriñamos la palabra de Dios, es que esas nuevas versiones cambian el sentido de la Escritura y es donde tenemos que tener cuidado en usar nuevas versiones, ¿sí? Se dice que la traducción Reina Valera es la más apegada, aunque tiene sus deficiencias también, es la más apegada al lenguaje original. Y cuando nosotros conocemos el sentido correcto por el cual Dios dejó todas las cosas, entonces cuando viene una versión encontramos que el sentido es el correcto, el sentido es exactamente el mismo con diferentes palabras. Pero cuando nosotros identifiquemos que una versión cambia el sentido de las cosas, entonces tengamos cuidado con ello, porque eso, las nuevas versiones que van a empezar a sacar, van a cambiar el sentido de la enseñanza de nuestro Dios para dar un mensaje diferente. Entonces ahí está la exhortación, hermanos. Si yo leo, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y yo leo la nueva versión internacional, vemos que es el mismo mensaje, con otras palabras. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones, aunque toda la tierra me pertenece. Se fija que es el mismo mensaje con diferentes palabras. Cuando ya lo comparamos uno con otro, nos damos cuenta de ello, pero cuidado cuando leamos algo que ya tiene otro sentido. Ahora bien, Dios no hace acepción de personas. Para Dios todos nosotros somos iguales, ¿sí? Pero Dios sí se complace, como le digo, en alguien que obedece. Por ejemplo, si usted es una persona, un padre de familia, que tiene 2 hijos, cuando menos, yo le pregunto lo siguiente: ¿con quién se siente mejor? ¿Con aquel hijo que es obediente o con aquel hijo que es desobediente? Entonces usted ni yo estamos haciendo la excepción de la excepción de personas, pero las actitudes de nuestros hijos son las que marcan la diferencia en cuanto a que nosotros pues estamos pues siendo más, vamos a decir, complacientes o nos complacemos en lo que ellos andan haciendo. Dios, si nosotros andamos haciendo lo que Dios nos está enseñando, entonces Dios nos dice que somos su especial tesoro. Ahora, ¿qué significa que somos su especial tesoro? Es algo que Él conserva, es algo que Él guarda, es algo que Él cuida. ¿Cuántos de nosotros tenemos precisamente algo así guardado? Puede ser, no sé, a lo mejor usted es una persona que le gusta mucho las plantitas y tiene en su cocina ahí o en un lugar una plantita que es de sombra, por ejemplo, y cuando viene el sol la cuida y la protege y la pone en otro lugar y la cambia, ¿no? Para que no se afecte. Ese es cuidar, ese es salvaguardar. O también, ¿cuántos de ustedes tienen... les recetaron algún medicamento y el medicamento dice ahí no se deje, ¿verdad?, la luz del sol, o tiene que tener cuidado con la humedad? Entonces, ¿qué va a hacer usted? Pues tener los cuidados, ¿para qué? Para que no afecte ese medicamento. Otro ejemplo es que usted puede tener una fotografía que usted conserva y esa fotografía la conserva y es algo especial para usted, una fotografía quizás de sus hijos, de sus padres, sus abuelos, de alguien, y ahí la tiene y usted la guarda y la conserva sin caer en el aspecto de la idolatría en otros extremos. No, simple y sencillamente es algo que usted guarda, que protege, que cuida. ¿Por qué? Porque es algo valioso para usted. Así, en ese mismo sentido, Dios, que somos su especial tesoro para Él, como lo hemos acabado de leer, nos cuida y nos protege. Otro ejemplo que puedo poner es, por ejemplo, en las tiendas, los artículos de más valor, pues los tienen bajo llave. O les ponen algún sensor adicional. ¿Por qué? Porque aplican el ABC de los inventarios, que conoce un poquito de ellos, se jerarquizan en orden de importancia, porque unos, aunque todos son importantes, unos requieren más cuidados que otros, más salvaguarda que otros. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Él nos pone en un recipiente, en una cajita, en un redil, por llamarlo así, ¿verdad? También, ¿para qué? Para que nosotros vivamos ahí seguros, estemos seguros. Eso es lo que Dios hace con nosotros. De esa misma forma, como le explicó, un padre desea cuidar y proteger a sus hijos,
los cuales con toda responsabilidad, nosotros como padres delante de Dios, debemos de guiarles a nuestros hijos por el camino correcto, proteger su vida, proteger su mente, proteger su corazón. De hecho, Dios nos puso como padres para que cuidásemos de ellos. Entre más pequeño es un bebé, es más indefenso, y el padre y la madre están precisamente o tienen como responsabilidad de parte de Dios el cuidarles. En esa misma forma, Dios desea cuidarnos y guiarnos por el camino correcto, cuidar nuestro corazón, cuidar nuestra mente, cuidar todo lo que somos, pero requiere y nos pone un requisito elemental, vamos a llamarle, se me fue la palabra, es un requisito pues que Él nos pide, que es la obediencia. Esa es la obediencia. Volvamos a leer y tengamos cuidado de comprender lo que Dios nos está mencionando. Si ahora, Éxodo 19:5, si ahora ustedes me son del todo obedientes, o sea, esa es la característica que debemos tener. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. O sea, serán, dice la Reina Valera, mi especial tesoro. Eso es lo que somos para Dios. Así como, repito, así como un padre desea hijos obedientes, de esa misma forma Dios, nuestro Padre Celestial, espera que cada uno de nosotros, sus hijos, obedezcamos. Usted y yo sabemos que Dios es amor y Dios desea amarnos como sus hijos, y no hay duda. Él demostró su amor y compartió de su amor, y no solamente con nosotros, sino con toda la humanidad, enviando a su Hijo Jesucristo a morir por cada uno de los habitantes de este mundo por todas las generaciones. Y cuando usted y yo nos conducimos conforme a los lineamientos establecidos por Él, y que no están ocultos para nadie porque están al alcance de nuestras manos, el conocimiento de Él está al alcance de todos, pues precisamente es algo que va a marcar la diferencia. Si nosotros somos su especial tesoro, es porque esa condicionante, esa es la palabra que andaba buscando, esa condicionante la estamos cumpliendo. ¿Qué? Que estamos pegados a Él, que recibimos sí su bendición, pero estamos obedeciéndole, que estaremos salvaguardados como algo muy valioso para Él, pero es necesario esa condicionante, que estemos cumpliendo ese factor de obediencia. El Creador mismo, hermanos, el Creador mismo, iglesia, nos está diciendo que somos de gran valor para Él, que somos de gran estima para nuestro Dios, y desea tenernos en ese resguardo, en ese cofre, por llamarlo así, para que cada una de nuestras vidas esté protegida, esté resguardada, manteniéndonos como seguros, manteniéndonos protegidos, manteniéndonos bajo su sombra, bajo sus alas, en sus manos, como Él lo menciona también metafóricamente en su palabra. Ahora, pero muchos han decidido voluntariamente salirse del resguardo, rechazando esta y muchas más bendiciones de Dios que nos presenta por medio de su palabra. Todos nosotros, esta zona donde vivimos nosotros no es zona de huracanes, no es zona de tormentas así grandes, pero en muchos lugares donde hay zona de huracanes hacen muchos destrozos. Principalmente en Estados Unidos se tiene ellos tienen la costumbre por lineamientos de la forma de construir, en que la mayor parte de las casas pues son de madera. Usted ve una casa de 2 hasta 3 pisos y toda es de madera. Trabajan perfectamente en la madera, pero ¿qué sucede? ¿Cuál es la ventaja de este tipo de construcción? Y más cuando son trailers, usted sabe a qué me refiero, cuando son trailers, son casas movibles, sí, que tienen un chasis y que están puestas así sobre unos pilares. Esas casas, cuando viene un huracán, cuando viene una tormenta fuerte, las hace trizas, las hace pedazos. Entonces, en algunos lugares, principalmente, por ejemplo, en Texas, en donde hay zonas de mucho huracán, tienen resguardos. Ponen un lugar de seguridad abajo de la tierra, en donde tienen prácticamente todo, ¿sí? Ponen un contenedor, ponen todos los aditamentos, ahora sí que le invierten, y queda como una casa cubierta debajo de la tierra, y a esa pues no se la lleva el aire, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Pues ahí resguardan sus vidas. Y yo no sé si usted está viendo la tormenta, si estamos viendo la tormenta, sería incongruente que si tenemos ese resguardo, pues nos quisiéramos permanecer afuera, ¿no? Todos iríamos al resguardo y ahí estuviéramos protegidos, pasa la tormenta y ya salimos y vamos a ver todo el destrozo que causó la tormenta, el huracán.
y nosotros estuvimos salvaguardados. Pero así es la gente, ¿no? Yo tengo que poner este ejemplo para que podamos comprender lo que significa ser un tesoro para Dios. Él nos mantiene resguardados. Como le digo, será incongruente que comprendamos este tipo de ejemplo y permanecemos, y que la gente decida permanecer voluntariamente, estar fuera de la cobertura de Dios, no siendo su especial tesoro. Un tesoro, como le digo, algo valioso es algo valioso que se cuida. La mayor parte, pues, de las personas que viven en este mundo constantemente, como dicen, pues muchas veces en ese salirse de la cobertura de Dios, muchas veces en ese salirse y tomar sus decisiones fuera del conocimiento de la voluntad de Dios, pues andan totalmente, como dice la propia Escritura, sin esperanza y sin fe. Así viven, sin esperanza y sin fe. Porque toda su esperanza está en sí mismos. Y luego si se enferman y toda su esperanza está en sí mismos, pues ¿qué sucede? Pues se les acabó toda esperanza. Esa es la realidad. Ahora bien, eso puede suceder en el mundo, que no conocen de Dios, que están fuera de la cobertura de Dios, que no son un especial tesoro para Dios, pero que sucede en un hijo de Dios. Que suceda que vayamos a un lugar o que le visitemos o que llegue a la congregación y entonces su semblante denote algo ahí, pues, extraño. Y le preguntamos, ¿y qué sucede, hermano, hermana? Es que traigo las pilas bajas, así, ¿no? Es que, no sé, pero estoy como en la depre. Hoy amanecí con el corazón apachurrado, no sé por qué, y ahí todo cabizbajo. Ahora, hermanos, necesitamos saber inmediatamente que usted y yo somos para Dios su especial tesoro. Y si nosotros tenemos conciencia de ello, no va a haber tiempo para lo otro. Vamos a vivir como lo que Dios desea que debemos saber, para entonces vivir como Él lo ha diseñado. Usted y yo debemos apropiarnos y debemos sentirnos siempre bendecidos. ¿Por qué? Porque sabemos quiénes somos para Él. Como hijos de Dios, hermanos, iglesia, como hijos de Dios, no somos lo que dice el mundo que somos. No somos lo que dice una persona que somos. No somos lo que dice la sociedad que somos. No somos lo que a lo mejor muchos padres de familia sembraron en nosotros, cosas que no son correctas. No somos eso. ¿Sí? No somos eso. Somos, y usted y yo debemos saber que somos única y exclusivamente propiedad de Dios. Somos su especial tesoro y Él nos cuida celosamente. Nos protege, nos salvaguarda. ¿Por qué? Porque somos algo bien importante para Él. Hermanos, somos su especial tesoro. Y si tenemos conciencia de ello, nada puede estar por encima de esto. Nada de lo que te digan, nada de lo que de repente pudiera ver a tu mente, que pudiera venir a tu mente, ¿verdad? Porque muchos padres de familia así fueron. Eres un tonto, no sirves para nada, puros problemas contigo, y todavía siembran esto en ellos. No vas a hacer tú nada, vas a ser un fracasado. Esa es la realidad. Entonces, hermanos, por eso le digo, no somos lo que dice el mundo que somos, ni siquiera somos lo que dice una persona que somos. Somos lo que Dios dice que somos, y somos su especial tesoro. Eso es lo que estamos aprendiendo. Acuérdense, estamos en los tesoros de Dios. Otra connotación que tiene en la propia palabra de Dios, los tesoros de Dios, también hace referencia a ese tesoro como una provisión dada por Dios. Una provisión dada por Dios. Usted y yo sabemos que para nuestro Dios no hay límites, nada imposible para Dios. Y Dios, que es el dueño de todas las cosas, es y debe ser, porque Él lo dijo, nuestro proveedor en todas las áreas. Él es nuestro proveedor en todas las áreas, en el área física, en el área material, en el área de la mente, del alma, y también sobre todo en el área espiritual. Él es nuestro proveedor en esas áreas. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios en Deuteronomio 28:12, acerca de que Él es la provisión, o Él nos puede dar la provisión que usted y yo requerimos, necesitamos para todos los días.
Deuteronomio 28:12 dice lo siguiente, la palabra de Dios. Te abrirá Jehová su buen tesoro. Y luego dice, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo. Y luego escuche bien, y para bendecir toda obra de tus manos. Esto es, ¿a qué se refiere? A tu trabajo, a lo que estás haciendo. Dios será el proveedor en todas las áreas. Y luego sigue diciendo, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Aquí, en este término donde dice, te abrirá Jehová su buen tesoro, habla de un depósito, de una provisión, de una bodega inagotable que Dios tiene para todos sus hijos, en todas las áreas de la vida, como le digo, en todas las áreas de la vida. Aunque aquí se refiere, ahorita en este contexto, en este pasaje bíblico, en el área material, en el área de nuestro sustento, en el área de lo que Él sabe que requerimos para vivir diariamente. En la traducción lenguaje actual, que no cambia el sentido, sino que nos aclara un poquito más, dice, pues Dios abrirá los cielos, donde guarda la lluvia y regará los sembrados de ustedes. En todo lo que ustedes hagan, siempre les irá bien. Nunca tendrán que pedir prestado nada. Al contrario, ustedes tendrán de sobra para prestarles a otros países. Una vez más, hermanos, está involucrada en este pasaje bíblico, en esto que acabamos de leer, para ser bendecidos por Dios, para recibir de su tesoro, o sea, del cielo, de donde emana toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿sí? Para recibir de sus bendiciones del cielo, de su presencia, y enviar la lluvia, está involucrada la obediencia. Lo vamos a ver en el contexto, ¿sí? Entonces, como le digo, está involucrada una vez ese factor, esa condicionante que es la obediencia para recibir los tesoros de Dios que descienden de su misma presencia. ¿De dónde? Del cielo, como Él lo llama. Este versículo que acabamos de leer, hermanos, menciona que la iglesia, ¿sí? Que la iglesia está en un contexto de la obediencia. Usted y yo debemos, o sea, la enseñanza que está dando, lo que está diciendo, la obediencia la explica y no la aclara que te debemos tener en ese contexto. En este caso también, fíjese bien, porque usted va a decir, o podemos decir nosotros, pero pues Dios abrirá los cielos. Lo voy a leer literalmente. Dice lo siguiente: te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo. Ahora, mucha gente puede decir, es que aquí están bendiciones espirituales. Bueno, toda bendición de Dios es espiritual. Sin embargo, aquí está hablando de las cuestiones materiales que usted y yo requerimos para sobrevivir. Son eso que usted se le puede venir a su mente, ¿no? ¿Qué puede ser? Pues necesita dinero para esto, necesita recursos para esto, necesita su techo, su casa, su alimento, su vestido, todo eso es lo que está hablando. Ahora, ¿por qué menciona la lluvia? Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra. Bueno, porque en aquellos tiempos la lluvia era algo trascendental. Acuérdense que la mayoría de las personas en aquellos tiempos se dedicaban ¿a qué? ¿Al campo o a la crianza de animalitos? Y para el campo estaban esperando con un anhelo que lloviera, porque al haber lluvia había producto del campo y en consecuencia su manutención. Estaban esperando la lluvia porque si se dedicaban a criar animalitos o a la ganadería, estaban esperando la lluvia para que hubiera pastos frescos y los animales tuvieran el alimento. Y entonces está hablando del sostén diario que usted y yo requerimos. La lluvia era un tiempo de grande bendición para aquellas personas. Comprendamos pues que para ese tiempo histórico, la lluvia representaba algo muy importante, ya que garantizaba la bendición de una buena cosecha y alimento para sus ganados y también para ellos. De tal forma que el sostén alimenticio y financiero estaba segura como una bendición sobre ellos. La frase, ahora bien, acuérdese que al final viene una frase que puede traer mucha controversia, ¿no? La frase,
prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado, no hace referencia a que serían prestamistas, no hace referencia a que serían banqueros o agiotistas, no, hermanos, más bien hace referencia a que tendrán un depósito, una reserva, serían serían de gran solvencia, vamos a decir, material. Eso es lo que está diciendo. Esto es, no estarían en condiciones de comprometer sus posesiones empeñándoles a naciones que los harían tributarios, a naciones que lo harían esclavos. Ahora bien, si nosotros conocemos la historia del pueblo de Dios, la historia de Israel, nosotros nos vamos a dar cuenta que cayeron en esclavitud por desobediencia. Nosotros nos vamos a dar cuenta que cuando tuvieron que empeñar sus tierras y tuvieron que ir a otras naciones es porque habían desobedecido a Dios. Eso es las consecuencias de la desobediencia. Ahora bien, hoy en día, en el contexto social que estamos viviendo, pues no vamos a caer en esclavitud de las otras naciones y vamos a poner en riesgo lo que Dios nos ha dado. Pero pues algo que a mucha gente los tiene esclavizados, pues son por ejemplo los créditos, las tarjetas de crédito. Acuérdese, hay un principio elemental que nosotros debemos tener y que es un principio también de Dios, es que en esa prudencia, en ese orden de prioridades, no podemos gastar más de lo que ganamos. Si nosotros deseamos gastar más de lo que ganamos, entonces estamos haciendo una mala administración en el orden de prioridades que Dios quiere, con el cual Dios quiere que nos conduzcamos. Y entonces vienen no solamente problemas financieros, sino problemas de toda índole, por desobediencia a Dios. En aquel tiempo el pueblo de Israel caía por desobediencia en esclavitud, tenían que empeñar todo y eran tributarios en naciones paganas. Hoy nosotros, como le digo a mucha gente que no sabe manejar los créditos, cae en esclavitud de las tarjetas, de los créditos y ya no haya la salida. Esto es, cuando Dios dice, y tú prestarás y no pedirás prestado, es simple y sencillamente vas a tener una solvencia económica. Vas a tener siempre en esa previsión un guardadito que te va a ser muy necesario para temporada de vacas flacas, como dicen, ¿no? Y esa es la administración que todos debemos hacer, una administración excelente, bien responsable delante de la presencia de Dios. En el contexto de este versículo bíblico de Deuteronomio 28:12, que lo voy a volver a leer, dice: y te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda la obra de tus manos. Y luego termina diciendo: y prestarás a muchas naciones si tú no pedirás prestado. Entonces aquí, como le digo, puede causar polémica, que no se acerque a usted el medio hermano que le diga: oye, dice ahí que tú prestarás a las naciones. Te acaba de llegar una nación con mucha necesidad. No está hablando de eso, ¿no? A él lo que le está diciendo también, que sea buen administrador y que no ande gastando las cosas en lo que no debe. Porque delante de Dios, pues acuérdese que todo es de Dios, todo desciende de lo alto, y si nosotros lo mal administramos, entonces estamos desobedeciendo la voluntad de Dios. Solamente para terminar el comentario acerca de los créditos, hermanos, seamos sabios, los créditos son para usarlos nosotros a ellos, no que ellos nos usen a nosotros. ¿Okay? Los bancos, todos aquellos que prestan dinero, son para usarlos nosotros a ellos, no que ellos nos usen a nosotros. Sea muy sabio y si tiene dudas, pregúntenos, ¿cómo puedo hacer para usar al banco y no que el banco me use a mí? Bueno, tenemos que obedecer a Dios, ser sabios. Deuteronomio 28:1, como le dije al principio, para recibir estas bendiciones está vigente la condicionante de la obediencia. Y usted va a decir, ¿dónde dice eso? Bueno, Deuteronomio 28:1, que está en el contexto de Deuteronomio 28:12. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas esas bendiciones y te alcanzarán. Pero ahí viene la condicionante: si oyeres la voz de Jehová tu Dios.
Y también después del versículo 12, fíjese lo que dice, Deuteronomio 28, 13 y 14. Y te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Y estarás encima solamente y no estarás debajo. Ahí viene la condicionante. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra derecha, ni a siniestra de izquierda, para ir tras dioses ajenos y servirles. O sea, que no caigas en el engaño. Hay cosas que parecen ser atractivas, pero al final son ¿qué? Camino de muerte, dice. Hay cosas que parecen al principio atractivas, pero al final son camino de muerte, ¿sí? Todos los caminos son buenos para el hombre, pero no todos son correctos caminarlos. En ese sentido lo dice la palabra de Dios. Hermanos, todas estas bendiciones de Dios, si usted puede leer todo Deuteronomio 28, va a decir todas estas bendiciones. ¿Cuáles son todas las bendiciones? Y se va a dar cuenta que son en todas las áreas de nuestra vida. En todas las áreas de nuestra vida. Pues es lo que Dios desea, bendecirnos con su tesoro. Abundantes bendiciones del cielo en el área de las necesidades que Dios sabe que tenemos. Así es de que exhorto, hermanos, porque mucha gente dice, no, pues es que Dios, yo sí creo en Dios, pero pues no me ha bendecido grandemente así como otras personas. Bueno, yo le exhorto a que nuestras desobediencias no rechacen el tesoro de Dios. Porque muchas veces verbalmente, no, si yo quiero todos los tesoros de Dios, yo quiero que me bendiga abundantemente, pero necesitamos obedecer. Porque si no obedezco, aunque no lo diga que estoy rechazándolo por mi desobediencia. Por eso le digo, yo exhorto a que nuestras desobediencias no las rechacen y las alejen de nuestra casa, todas esas bendiciones de Dios, y por ende alejen todas esas bendiciones de nuestra familia. Las bendiciones de Dios son para todos. Dios siempre es fiel a sus promesas. Y es tan fiel que se atreve a decir lo que quedó escrito en el profeta del libro de Malaquías, en el libro del profeta Malaquías, capítulo 3, versículo 10. Así dice, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Hermanos, por obedecer a Dios, por hacer las cosas que Dios ha establecido. Obediencia, debemos ser ustedes obedientes a todo lo que Él ha establecido. Y cuando lo hacemos, entonces damos cuenta que le amamos. Damos cuenta que creemos en Él. Y si nosotros amamos a Dios, le obedecemos a Dios, entonces, ¿sabe qué? Se va a hacer realidad lo que dice la palabra de Dios como un tesoro más que menciona en Isaías 33:6. Y Isaías 33:6 habla de un tesoro más. ¿Cuál es ese tesoro? Leamos detenidamente o con mucha atención Isaías 33:6. Dice lo siguiente, y reinarán en tus tiempos la sabiduría, la ciencia y abundancia de salvación. El temor de Jehová será tu tesoro. ¿Sí estamos escuchando? El temor de Jehová será tu tesoro. O sea, el temor a Dios será tu tesoro. ¿Qué es el temor a Dios? La obediencia, el respeto, la reverencia a Dios. Yo no puedo decir que respeto a Dios y le soy reverente si le desobedezco. Todo debe ser aunado. Debemos saber pues que Dios hizo todas las cosas y que Él es soberano y que está al pendiente de cada uno de nosotros y de nuestras necesidades. Dios nos creó, Dios nos dio la vida y Él ha formado nuestra vida. Y no solo lo digo en el sentido que nos dio vida, sino que ha moldeado nuestro ser, ha hecho posible por medio de Cristo que su imagen y semejanza en nosotros regrese de nueva cuenta. Y hoy sabemos, usted y yo, porque somos su especial tesoro, que en Él estamos seguros y que el conocer de su palabra, conocer de su sabiduría, nos ha evitado muchas consecuencias y que debemos estar conscientes que un tesoro invaluable que tenemos usted y yo
es precisamente haberle conocido, y que nuestra actitud ante Él debe de ser de respeto, debe ser de reverencia total y absoluta a todo lo que es Él y a su palabra. ¿Por qué? Porque entonces sabremos que tenemos atesorado algo bien importante en nuestro corazón: el temor de Jehová. Así lo dice Isaías 33:6. Nos haces vivir seguros, tu sabiduría y tus conocimientos nos han dado la salvación, el obedecerte es nuestro tesoro. O sea, prácticamente está diciendo el ser humano en Isaías: todo lo tenemos, todo proviene de ti, cualquier cosa que yo pueda tener proviene de ti, nos has dado todo, el obedecerte pues es nuestro tesoro. El temor de Jehová será su tesoro. ¿De quién? De aquellos que le conocemos. Mire, como dicen por ahí, ¿verdad? Como dicen por ahí, ¿tenemos a Cristo en nuestro corazón? ¿Tienes a Cristo en tu corazón? Y si nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, si es nuestro Salvador, si es nuestro suficiente Salvador y Él es el todo para nuestras vidas, entonces, hermanos, forzosamente, como fruto de nuestro ser, el temor de Jehová debe ser nuestro tesoro. Esa es la realidad, porque Él no se va a contradecir. Si usted y yo tenemos el Espíritu Santo, así lo dice, jamás llamará anatema a Jesús, sino más bien será nuestro tesoro el haber conocido de Jesús, será nuestro tesoro el caminar al lado de Jesús, será nuestro tesoro el Señor Dios, todo lo que es Él. Y si yo le pregunto, ¿el temor de Jehová es su tesoro? Yo sé que la respuesta obvia será sí, pero le digo lo siguiente: no es necesario solamente decir sí. Si yo le pregunto, ¿el Señor Dios es tu tesoro? ¿El temor de Jehová es tu tesoro? Si tú me dices sí, yo te voy a decir lo siguiente: bueno, que se vea. Eso es lo que espera Dios, que confirmemos, ¿sí?, que nuestro mayor tesoro, bueno, que uno de los tesoros es precisamente el temor a Jehová. Que usted y yo escuchamos a Jesús, que usted y yo nos sometemos a sus mandamientos, que usted y yo nos interesamos por conocer su voluntad para vivir entonces en su voluntad. Eso es lo que Dios espera. Una vez más, Isaías 33:6. Y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia y abundancia de salvación. El temor de Jehová será tu tesoro. Ahora, ¿por qué dice al final el temor de Jehová será tu tesoro? Porque todas las demás bendiciones que nos alcancen y que de repente sean abundantes, si el temor de Jehová no es nuestro tesoro, entonces esas aparentes bendiciones nos van a desviar de Dios. ¿Sí lo estamos captando? O sea, Dios nos quiere bendecir, Dios nos ha hecho su especial tesoro, pero que esas bendiciones de Dios, que eso grande que hemos recibido de Dios, fíjese, sería contradictorio, pero así es el mundo, no nos desvían de Dios. ¿Quién nos dio el razonamiento? ¿Quién nos dio el pensar? ¿Quién nos dio ese criterio? ¿Quién nos dio el pensamiento? ¿Quién nos formó el cerebro y nos hizo seres totalmente razonantes, pues? Bueno, pues ese razonamiento al mundo lo ha alejado de Dios. Por eso dice, y reinarán en tus tiempos, sí, la sabiduría y la ciencia y abundancia de salvación, pero no te pierdas que el temor de Jehová siempre sea tu tesoro y no te envanezcas de repente. ¿Ok? Ahora bien, ¿dónde nos confirma que precisamente debemos poner por encima de todo todas aquellas bendiciones que Dios nos ha dado? Sí, en agradecimiento, pero reconociendo que Él es el proveedor de todas las cosas. Bueno, vamos a Lucas 18:22. Lucas 18:22. Si nosotros reconocemos que todas las cosas que tenemos Dios nos ha dado y no mueven nuestras convicciones, porque de repente mucha gente se mueve, ¿sí? Ya les he puesto ese ejemplo, ¿verdad? Oye, ya no te he visto en la congregación. No, pues ya tengo trabajo, Dios me ha bendecido, ya ¿para qué voy? Ya no necesito nada. Bueno, el temor de Jehová no es su tesoro. Y tarde o temprano, como dice la propia Escritura, el postrer estado será
peor que el primero. Se fija, hice el proceso de bajar de la memoria, del disco duro, la memoria RAM, ¿no? Estaba haciendo así, estaba dando vuelta a mi disco duro y ya está. ¿Sí? Entonces, esa es la realidad. El postrer estado será peor que el primero. ¿Por qué? Porque recibió la bendición y se extravió. Qué tristeza, ¿no? Este hombre, este joven rico, que es la parábola o la enseñanza del joven rico, dice lo siguiente. Lucas 18:22. Voy a iniciar con prácticamente la culminación de la historia. Jesús, oyendo esto, le dijo, ¿cuál fue la pregunta que le hizo el joven rico? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? ¿Okay? Y entonces el Señor le dijo, bueno, pues guarda los mandamientos. Y él le contestó, todo lo he hecho yo soy aquí, ahora sí que, wow, toda la gente me conoce, todo eso lo he hecho. O sea, hay personas que te van a hablar de mí, Señor Jesús. Bueno, entonces Jesús, después de escuchar esta respuesta del joven rico, le dijo algo, aún te falta una cosa. Yo pensé que ya lo tenía todo. Bueno, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. En la versión traducción lenguaje actual de Lucas 18:22 dice lo siguiente, Jesús le respondió, solo te falta hacer una cosa, vende todo lo que tienes y dale ese dinero a los pobres, así Dios te dará un gran premio en el cielo, o sea, así tendrás tesoros en el cielo. Ya después de esto que tienes que hacer, luego ven y conviértete en uno de mis seguidores. Ahora retomo. En el contexto de estas palabras del Señor Jesús está un diálogo con un joven rico que preguntó lo siguiente. Se acercó y dijo, ¿qué debería hacer para heredar la vida eterna? A esta pregunta el Señor le contestó, obedece los mandamientos. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y la respuesta del joven fue, todo esto lo he hecho siempre. Jesús le contesta, te falta el primero. ¿Cuál es el primer grande mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y el segundo es semejante a este, por eso dice, y dalo a los pobres. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que le faltaba a este joven. ¿Sí? Si usted y yo conocemos la historia, ese fue el talón de Aquiles del joven. O sea, su área, esa área no estaba entregada a Dios. Él era un hombre, o se sentía un hombre autodependiente, ¿sí? Totalmente independiente, no dependía de nada ni de nadie, ni de Dios. Y sabiendo el Señor Jesucristo esto precisamente, que su seguridad estaba en sus bienes, que su seguridad estaba en su autosuficiencia, que su seguridad estaba en lo que estaba produciendo, en todas las bendiciones que había recibido, entonces lo que hizo el Señor Jesucristo cuando dijo, vende todo lo que tienes y dárselo a los pobres, lo que estaba haciendo simple y sencillamente era picarle el botón, presionar el botón para que saliera la realidad de este joven, en donde él tenía puesta la mira en las cosas de la tierra, no en las del cielo. Y la palabra de Dios dice que si pues habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas del cielo, no en las de la tierra. ¿Sí? Este hombre, este joven rico que cuenta la historia, aunque religiosamente guardaba tenía cierta reputación de respeto con sus semejantes, aún tenía como Dios, con D minúscula, sus propiedades, sus bienes, todo aquello que él administraba y que era próspero, pero aún tenía la mira en las cosas de la tierra. Solo te falta hacer esto, le dijo Jesús, vende todo lo que tienes y dale ese dinero a los pobres, así Dios te dará un gran premio en el cielo. Luego ven, ya que hagas eso, y conviértete en uno de mis seguidores.
lo cual pues sería una prueba de que para él lo más importante era Dios, pero no era así. Cuando seres humanos, hermanos, hoy en la actualidad se dicen creyentes, están detenidos o muchas veces están detenidos a causa de no haber comprendido el lugar correcto que deben de tener las cosas. No han comprendido que todas las bendiciones de Dios tienen su lugar establecido por Dios. La riqueza de este hombre trajo sí cierta clase de paz en su vida, le trajo seguridad a su vida, le dio a lo mejor hasta poder y prestigio ante las demás personas, pero cuando Jesús le dijo que vendiera todo lo que poseía entonces, estaba tocando su seguridad, estaba tocando su autosuficiencia, estaba tocando hasta su identidad. El hombre no entendió que estaría mucho más seguro si seguía a Jesús, y que si Jesús, ¿sí?, era para él lo más importante, entonces, pues, abonaría tesoros en el cielo. Y eso es lo que debemos hacer usted y yo. Nuestra estabilidad en todos los aspectos no debe depender de las cosas materiales, debe depender de las cosas espirituales, de las cosas de Dios, de todo lo que Dios nos ha prometido. Ahora bien, comprendamos que Jesús, cuando le dijo esto, no estaba pidiendo en realidad que las vendiera, mucho menos que se las llevara al pastor. ¿Mandé? Bueno, pues hay que de repente abrirle los ojos a la gente, ¿verdad? Mucho menos quisiera eso. Solamente lo que estaba haciendo el Señor Jesucristo, reitero, era apretar el botón para que saliera en donde estaba el verdadero tesoro en este ser humano, en este joven. ¿Por qué? Acuérdese lo que dice la palabra de Dios, porque la abundancia del corazón habla la boca. Y en donde está su tesoro, ahí estará su corazón. Si conocemos la historia, sabemos que este joven se puso triste. Hermanos, no dio la respuesta correcta. ¿Cuál era la respuesta correcta? La respuesta que el Señor Jesucristo estaba esperando era simple y sencillamente la siguiente: Señor, si todo lo que tengo es tuyo, si todas las bendiciones con las cuales tú me has llenado son tuyas, yo solamente soy el administrador, y en esa administración no solamente he bendecido mi vida, he bendecido mi familia, mi esposa, mis hijos, y he bendecido a otros, pero solamente yo soy el administrador. ¿Para qué quieres que las vendas si son tuyas? Esa era la respuesta correcta, pero no la dio. Se puso triste, se alejó, porque ahí estaba su tesoro, en las cosas materiales. Y acuérdese que Dios nos pide que pongamos la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Por eso el Señor Jesús le dice a él y a muchos de nosotros nos sigue diciendo: aún te falta una cosa, despoja de tu corazón todo lo que tienes, como un tesoro, como un ídolo, como una seguridad. Ponlos en el lugar correcto y entonces tendrán un buen depósito en el cielo, y ven y sígueme. Y esta última frase, hermanos, es pieza clave para dar objetividad, para probar claramente de que lo más importante para nosotros es lo ofrecido por Dios. ¿Qué es lo más importante para nosotros? Lo que Dios nos ofrece, lo que Dios nos da. Que Él no es nuestro proveedor. Acuérdense, estamos en los tesoros de Dios. Ya sabemos que usted y yo somos su especial tesoro. Ya sabemos que Él sí quiere abrir su tesoro para nosotros, atender todas nuestras necesidades de la forma correcta, pero es necesaria la obediencia. Ya sabemos que el mejor tesoro para nosotros es el respeto a Dios, el temor a Dios. Y ya sabemos que el mejor tesoro, o donde podemos abonar nosotros y hacer tesoros, es en el cielo, donde el hollín y la ¿qué? El hollín y ¿qué más? Y la polilla no corrompen. Ahí, eso es lo que Dios está diciendo. Ahora bien, veremos más claro
la enseñanza que Dios le estaba dando, porque era un comienzo para entonces recibir el mayor tesoro que todo ser humano puede recibir. ¿Cuál es el mayor tesoro que todo ser humano puede recibir? Vamos a Mateo 13:44. Mateo 13:44. Además, dice, hablando del Señor Jesucristo, el reino de los cielos es semejante, o sea, está haciendo una analogía, está haciendo un ejemplo para que nosotros podamos comprender lo valioso que es el reino de los cielos. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Ahora, ¿por qué va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo? Porque ahí está el tesoro más preciado que todo ser humano puede recibir: la salvación, hermanos. La salvación, en donde nada ni nadie puede estar por encima de ella. La salvación. Eso es lo que Dios está poniendo como ejemplo a través de Mateo 13:44. La salvación, la mayor riqueza, el mejor tesoro que todo ser humano puede tener. Mateo 13:44, traducción lenguaje actual, dice lo siguiente: con el reino de Dios pasa lo mismo, que con un tesoro escondido en un terreno. Cuando alguien lo encuentra, lo vuelve a esconder y después va muy alegre a vender todo lo que tiene para comprar el terreno y quedarse con el tesoro. ¿Se fija? No sé si a usted le ha pasado, pero tengo que poner esta analogía. Va a una tienda y anda buscando entre todo ahí, no sé, principalmente las mujeres, ¿no? Andan buscando ahí y encuentran, wow, no sé, el saquito más precioso, la falda más preciosa, el pantalón más, en todo, ahí lo encuentran, wow, y hasta se le salen los ojos así, ¿no? Y ya dice, pero ¿y cuánto cuesta? No, pues me faltan como 300 pesos y pues tengo que ir para la casa. ¿Y qué hace? Mire, agarra la prenda y la pone ahí, ya no sé dónde no la van a encontrar, para que cuando regrese ahí está y entonces la puede adquirir. Es un ejemplo que nos habla de lo importante que es para nosotros haber recibido y que Dios haya puesto delante de nosotros su salvación, en donde lo más importante para usted y para mí es eso precisamente. Otro de los ejemplos para que podamos comprender lo importante que es la salvación, que es el mayor tesoro que una persona puede encontrar, es, ahí sigue diciendo, Mateo 13:45, palabras de nuestro Señor Jesucristo, que es quien está contando esta historia. Si no comprendieron la primera historia, déjenme les cuento esta historia. También, dice el Señor Jesucristo, el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Se fija? Y la compró. Hermanos, el reino de los cielos es más valioso que cualquier otra cosa que podamos tener. De modo que una persona debe estar dispuesta a dar todo lo que tiene para obtenerlo. Aunque el reino de los cielos no se puede comprar, el reino de los cielos no se merece, pero cuando viene Cristo y nos lo presenta, es el mayor tesoro que podemos tener usted y yo. Es el mayor tesoro que Dios compartió con nosotros. Es encontrar la salvación que Dios ofrece a quienes reconsideran sus caminos, a quienes nos damos cuenta de la vida que llevamos es un verdadero desorden, y entonces debe de venir el orden de Dios a nuestras vidas. Mire, cuando usted y yo tuvimos ese encuentro personal con Cristo, necesariamente, repito, necesariamente, el orden de nuestras prioridades se tiene y se tuvo y se tiene que estar reacomodando. Esa es la realidad. Empezamos a conocer la voluntad de Dios, que es lo más importante que podemos tener nosotros. Encontramos la salvación, que es el tesoro más importante que Dios compartió con nosotros. Pero una prueba objetiva de que hemos atesorado eso en nuestro corazón es que venimos y reordenamos todas las cosas. Todas las cosas empiezan a reordenarse, ¿sí? Por ejemplo, algunos antes de Cristo tenían como su Dios y como prioridad a lo mejor su trabajo, y estabas acá arriba.
Y luego de su trabajo el carro. Y luego del carro, no sé, alguna otra posesión. Y luego después la esposa, los hijos, la familia, la suegra hasta allá abajo, mire, allá de aquel lado, ni le alcanzaba la mano, ¿sí? Allá estaba. No, hermanos, viene Cristo a nuestro corazón, nos comparte de su salvación y entonces empieza a haber ese reorden de las cosas. Mire, la familia arriba del trabajo, ¿sí? Las posesiones abajo de la familia. Bien importante nuestra relación como cónyuges, bien importante nuestra relación con nuestros hijos. El carro se va hasta abajo, los bienes materiales se van hasta abajo, sí. Pero hay algo que se tiene que ir hasta arriba, que a lo mejor lo teníamos como extra, lo teníamos, de repente nos acordamos que es Dios. El Señor Dios va hasta arriba, en donde entonces ese orden de prioridades es así, es Dios nuestro Señor, Jesucristo nuestro Redentor, el Espíritu Santo el ungidor de nuestras vidas, nuestro cónyuge, nuestra familia, ¿sí? La familia que somos los que vivimos en el mismo hogar, y después los familiares, y entonces ya las posesiones y todo lo demás, bueno, el trabajo, las posesiones, porque todo es importante, pero hay que ordenarlo en el orden de importancia que Dios estableció, porque si no lo ordenamos en el orden de importancia que Dios estableció, dudemos que hemos conocido de esa bendición de Dios, dudemos que hemos encontrado ese gran tesoro, porque es una prueba objetiva de que hemos encontrado la salvación y que hemos valorado la salvación, que ordenamos las cosas como Dios lo ha establecido. La pregunta del millón entonces, hermanos, ¿en qué lugar va en el orden de prioridades nuestro Dios? En el primer lugar. Cosa que la respuesta del joven rico no fue. Para él, en primer lugar, estaban sus posesiones. Tenía otras cosas. Aún también mucha gente le estorban sus talentos, las habilidades que Dios mismo nos da. Sentimos que esa es nuestra seguridad. No, hermanos, no. Lo más alto en el listado de prioridades es ese buen tesoro de Dios. Es eso que Dios ofreció gratuitamente para nosotros y que nos permitió que lo encontráramos y que debe de estar como prioridad en nuestra lista, como prioridad en nuestro corazón, porque donde está nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. Y eso más alto que usted y yo encontramos, porque Dios nos lo ofreció, fue la salvación. Es el tesoro más preciado que un ser humano puede tener, iglesia, hermanos. Los tesoros de Dios, los tesoros de Dios. Qué bendición, iglesia, qué bendición que hoy podamos conocer el correcto sentido de cada uno de ellos y atesorarlos en nuestro corazón, poniendo cada uno en su lugar, cada ellos en su lugar. Todos son importantes, sí, pero cada uno debe estar en el lugar y no debe tomar el lugar de otro, ¿sí? Hoy sabemos, iglesia, hermanos, que somos un especial tesoro para Dios. Gloria a Dios, vivamos todos los días siendo conscientes de ellos. Hermano, hermanas, usted y yo somos un especial tesoro para Dios. No hay tiempo para otras cosas, sino para ocupar el lugar en donde Dios nos ha puesto. Somos su especial tesoro. Hoy sabemos que Dios abre su tesoro, sí, siendo nuestro proveedor en todas las áreas de nuestra vida. La palabra de Dios, la propia palabra de Dios dice: no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y de ahí en adelante, jóvenes, jóvenes cristianos de aquí de la congregación, de ahí en adelante tenemos que ir creciendo. Para Dios no hay límites, para Dios no hay límites. Dios quiere bendecirnos abundantemente, pero hay algo, un requisito elemental, que esas bendiciones no desvíen nuestro corazón, porque entonces esa bendición nosotros la vamos a transformar en otra cosa, hermanos. Cuidado, cuidado. Hoy sabemos, hermanos,
que el temor de Jehová debe ser nuestro gran tesoro. Y si el temor de Jehová es nuestro tesoro, nada ni nadie nos va a desviar de su voluntad. Hoy sabemos también que lo mejor es hacer tesoros en el cielo. Y conocemos también ya que el mayor tesoro que un ser humano puede tener es la salvación, recibida y explicada por el mismo Señor Jesucristo. Y hay muchos más tesoros que menciona la palabra de Dios, pero estos son, vamos a decir, los que debemos conocer. Pero también le puedo compartir, por ejemplo, de 2 Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿A qué se refiere ese tesoro que tenemos en vasos de barro? A la fe. A la fe. La fe que Dios ha depositado en nuestros corazones. La fe que Dios ha depositado en estos vasos de barro. Pero tenemos este tesoro que es la fe en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Es la fe de Dios y en Dios. Por cierto, como explicamos la sesión pasada o la predicación pasada, debe de ser compartida con todos la fe. Ese tesoro que usted y yo tenemos y que somos esos vasos de barro, debemos de compartirlo con otros. Bueno, ¿ya se fija? Hermanos, iglesia, los tesoros de Dios, riquezas espirituales encontradas en la palabra de Dios, y que Dios puso con todo sentido, con el único propósito de bendecir totalmente nuestras vidas. Y el mayor tesoro que usted y yo hemos recibido de parte de Dios y que hemos sido grandemente bendecidos por Dios es el tesoro de la salvación. Así es de que, hermanos, atesoremos en nuestro corazón ese gran tesoro y no nos desviemos de derecha ni izquierda, compartámoslo con otros y vivamos en el orden establecido por Dios. Amén. Pongámonos de pie y demos gracias a Dios por esos tesoros que Dios ha compartido con cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Padre bendito, por tus bondades, por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Hoy sabemos, mi Dios, y atesoramos en nuestro corazón que somos para ti algo preciado. Tú nos llamas y nos dices que somos tu gran tesoro. Mi Dios, hoy sabemos, Padre, que también deseas bendecirnos abundantemente en todas las áreas de nuestra vida, pero también que debemos cuidar nuestro corazón y que esas bendiciones no lo desvíen. Mi Dios, hoy también sabemos que el mejor tesoro de un ser humano es el temor de Jehová, ese respeto, esa obediencia, ese conducirnos en esta vida conforme a lo que tú has establecido. Mi Dios, hoy sabemos también que debemos hacer tesoros en el cielo, abonar espiritualmente, mi Dios, con acciones de gracias, con acciones como fruto de que tú vives y reinas en nuestros corazones. Y asimismo, Padre, hoy sabemos que el mayor tesoro que cada ser humano puede y pudo haber recibido es el tesoro de la salvación, ofrecida por ti, mi Dios, por medio de Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Gracias, Padre. Te damos la gloria, la honra y la alabanza. Gracias, mi Dios, por enseñarnos a caminar. Gracias, Padre, por enseñarnos a vivir en el orden correcto, Padre, para que todas esas bendiciones nos alcancen y seamos de bendición también para otros. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias de bendito. Amén. Gracias, mi Dios. Los tesoros de Dios. Conozcámoslos y pongamos cada uno de ellos en nuestro corazón y vivamos en obediencia a nuestro Padre Celestial. Que Dios les bendiga.